Vi la mancha antes de ver su cara. Una gota apenas visible, del tamaño de una moneda, justo en la parte interna de su muslo, marcando la tela beige de su falda. Algo que solo se ve si llevas años mirando ese cuerpo cada día, si conoces la ropa que tiene como conoces el fondo de tu nevera. Estábamos en casa de sus padres, era domingo, y ella acababa de salir del baño. ¿Te has manchado con algo?, le pregunté sin pensar. Se quedó quieta. Un segundo, dos. No me miró. Solo se alisó la falda con la mano y dijo algo que no escuché porque, para ese momento, mi cabeza ya estaba procesando lo imposible. No era sangre. No era café. Era otra cosa. Algo que reconoces cuando has vivido, cuando has sido joven, cuando has tenido sexo apresurado y sucio en un lugar inadecuado. Sentí el estómago encogerse, pero no dije nada más. Me senté, fingí que me interesaba en lo que decía su cuñado sobre los precios de los alquileres en Alcorcón. Ella sonreía, hablaba con su madre como si nada. Nadie más lo notó. Ese fue el primer golpe. Pequeño, casi imperceptible, pero el tipo de golpe que te obliga a poner los 5 sentidos en alerta. No me volví loco, no hice una escena. Solo me guardé esa imagen y decidí que empezaría a observar. Algo no iba bien. Y esa falda fue el comienzo. Volvimos a casa esa noche en silencio. Laura conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en su pierna, la misma falda todavía puesta. Yo la miraba de reojo, sin mover mucho la cabeza, fingiendo mirar por la ventanilla. Durante el trayecto, me limité a responder con monosílabos cada intento suyo de conversación. ¿Quieres cenar algo al llegar? ¿Te apetece ver una peli? ¿Estás cansado? Yo no contestaba de mala gana, solo lo justo, para no levantar sospechas. No podía decirle que estaba demasiado ocupado repasando cada detalle de su ropa, de su gesto al bajarse de la silla, de cómo evitó el contacto visual. Tampoco podía decirle que desde el momento en que noté esa mancha, toda la estructura de nuestra relación empezó a parecerme artificial, como una maqueta montada a medias. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella y me senté en la cocina a tomar café solo, sin azúcar, como hacía cuando tenía exámenes en la universidad y necesitaba pensar con claridad. La escuché en la ducha, tarareando algo, probablemente creyendo que todo seguía como siempre. En lugar de prepararme para ir al trabajo, me quedé allí, dándole vueltas a algo que llevaba tiempo ignorando. Las veces que llegaba más tarde de lo habitual del instituto, los cambios sutiles en su ropa interior, el repentino interés por ir al gimnasio los jueves. No era paranoia, era un patrón. Pero me faltaba lo esencial, saber con quién. Y lo más jodido era que no me atrevía a preguntárselo directamente, porque una parte de mí tenía miedo de que me lo confirmara. Decidí cambiar mi horario laboral esa semana, sin decirle nada. Fui a Recursos Humanos y pedí turnos de tarde para cubrir unos compañeros. Les dije que necesitaba las mañanas libres por un asunto familiar. Me dijeron que no había problema, que incluso me venía bien acumular horas. Lo siguiente que hice fue tomarme 3 días de vacaciones sin comentárselo. Quería estar libre cuando ella no supiera que lo estaba. No tenía un plan muy elaborado, pero sabía que necesitaba verla en su día a día sin el filtro de nuestras rutinas. El miércoles la seguí. Dijo que tenía reunión pedagógica en el centro. Salió sobre las 9:30 de la mañana, con un vestido distinto, más ajustado que el habitual para el trabajo. Llevaba maquillaje, algo discreto pero claramente más de lo que usaba cuando se limitaba a corregir exámenes. No fui detrás en coche, me adelanté en la moto y me escondí unas calles más allá. La vi subir al metro, línea 5. No iba hacia el instituto. Bajó en Diego de León. Caminó unos 5 minutos hasta un portal en una calle pequeña, cerca de un centro de fisioterapia. Fingí hablar por el móvil mientras me acercaba.
No tenía ningún letrero de oficinas o consultas. Solo un timbre. La vi tocar uno. Al cabo de 10 segundos, la puerta se abrió. Un tipo joven, con el pelo corto y camiseta gris, se asomó y le hizo un gesto para que entrara rápido. No le dio un beso, no la tocó, pero sonrió como alguien que ya no necesita saludos. No entré. Me quedé en la esquina, de pie, inmóvil. Sentí el cuerpo rígido, los dientes apretados, la mandíbula a punto de estallar. No me fui de inmediato. Esperé. 20 minutos después, bajaron la persiana del salón del primer piso. No era una persiana de comercio, era una de esas que solo bajas cuando no quieres que entre luz. Ni curiosos. Volví a casa sin rumbo fijo. Dejé la moto aparcada a 2 manzanas y me metí en el baño. Me miré al espejo. Me noté los ojos hundidos, la frente tensa, como si hubiese envejecido 10 años. Lavé la cara con agua fría y me senté en el sofá, sin encender la tele, sin tocar el móvil. Pasé las siguientes 3 horas repasando lo que había visto. No tenía dudas. No necesitaba confirmación. No me hizo falta verlos besándose. Hay una forma de caminar cuando vas a encontrarte con alguien que te acelera el pulso, hay una forma de entrar a un edificio que no es el tuyo cuando sabes que dentro hay algo prohibido, y esa forma la vi en Laura. Cuando volvió esa tarde, le pregunté cómo había ido la reunión. Me contestó sin dudar, sin una sola grieta en la voz. Dijo que discutieron sobre la planificación del tercer trimestre y que se alargó porque hubo conflicto con los horarios de las recuperaciones. Le pregunté si habían decidido algo. Me dijo que sí, pero no dio detalles. Luego me besó en la mejilla y fue a preparar la cena. Yo la observaba moverse por la cocina con una soltura que me molestaba. No por lo que hacía, sino porque lo hacía como si todo fuera normal. Como si no hubiese pasado la mañana con otro hombre en una casa ajena. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando cada momento de ese día, cada mentira, cada palabra que repitió sin pestañear. No sabía todavía cómo iba a actuar. Solo tenía claro que no podía seguir siendo el espectador. Lo que me dolía no era que hubiese otro, sino que ella creyera que yo era tan idiota como para no notarlo. Y eso, sinceramente, me jodía más que la traición en sí. No quería hablar con ella hasta estar seguro de que no iba a gritarle o romper algo. Pasé el jueves evitando todo tipo de contacto innecesario. Me levanté antes de que sonara el despertador, salí sin desayunar y volví tarde, diciendo que me había quedado más tiempo en el trabajo. Ella me miró raro, pero no insistió. Solo preguntó si quería cenar, y yo le dije que ya había comido algo. El viernes por la mañana, mientras ella se duchaba, me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano. Miré su bolso en el suelo y pensé en revisar su agenda, su cartera, cualquier papel que pudiera darme un dato más, un apellido, un lugar, algo que confirmara quién era él. Pero no lo hice. Me levanté, me duché y salí sin despedirme. Sabía que tenía que llegar el momento de hablar, pero no encontraba las palabras adecuadas, ni el tono, ni el lugar. Me sentía como una bomba con temporizador. Esa noche esperé que se acostara primero. Fingí estar viendo una serie en el salón, pero no estaba prestando atención. A las 11:30 escuché cómo apagaba la luz del dormitorio. 10 minutos después, fui tras ella. Me senté en la cama sin desvestirme, en silencio. Laura se giró y me miró medio dormida. ¿Qué pasa?, preguntó. Quiero hablar contigo. ¿Ahora? Estoy muerta, Javi. Sí, ahora. Se incorporó con cara de fastidio, apoyó la espalda en el cabecero y cruzó los brazos. Vale, dime. Me tomó varios segundos comenzar. No sabía si decirlo todo de golpe o ir poco a poco. Al final opté por lo primero.
Te vi el miércoles. Entraste en un portal en Diego de León. No hay instituto allí. No hay reunión. Había un tío esperándote, con una sonrisa de confianza. Cerrasteis la persiana después. No sé cuánto tiempo llevas haciéndolo, ni con quién, pero no quiero que me digas que estoy loco, ni que me lo estoy imaginando. No estoy aquí para escuchar excusas, quiero que me digas la verdad. Su cara cambió de inmediato. Primero se quedó en blanco, como si no procesara lo que estaba oyendo. Luego vino una mezcla de susto y rabia, como si la estuviera acusando de un crimen sin pruebas. ¿Estás siguiéndome? ¿De verdad? ¿Me espías? Te hice una pregunta. No, tú lanzaste una acusación sin saber nada. Entré en casa de un amigo, alguien que me ayuda con un proyecto, es parte de un curso que estoy haciendo. ¿Un curso? Sí, un curso de escritura creativa. Me apunté hace 2 meses. Él es tutor. Nos reunimos en su casa porque alquila una sala para dar clases particulares. ¿Y bajasteis la persiana para qué? ¿Para hacer caligrafía a oscuras? ¿Te estás escuchando? ¿Te das cuenta de lo que estás insinuando? Estoy diciendo exactamente lo que vi. Si tienes otra versión, cuéntamela sin gritar. Se bajó de la cama de un salto y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, murmurando cosas que no entendía. Luego se volvió hacia mí con los ojos rojos de rabia. Llevo años aguantando esta casa, esta rutina, este matrimonio que no va a ningún sitio, y lo único que haces es controlarme, desconfiar de mí, como si fuera tu propiedad. No me vengas con discursos. No te he controlado nunca. Has hecho lo que te ha dado la gana, y aún así me has mentido. ¿Mentido? ¿Porque no te informo de cada sitio al que voy? ¿Porque no te cuento que me estoy formando, que intento hacer algo más con mi vida? Mentiste porque dijiste que tenías una reunión en el instituto. Y no estabas en el instituto. Punto. Hubo un silencio denso. Se sentó de nuevo, pero no me miró. Cruzó los brazos otra vez, ahora como si se protegiera del frío. Está bien, dijo. No fue una reunión, ni un curso. Era él. Lo estoy viendo desde hace unos meses. No me preguntes su nombre, no quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque no quiero que lo conviertas en una pelea territorial. No es sobre él, es sobre mí. Me sentía vacía, sola, invisible. ¿Y eso justifica que me mientas en mi cara, que vengas a dormir conmigo después de haber estado con otro? No lo justifica. Pero tampoco es tan simple como lo estás planteando. Lo que hiciste tiene consecuencias. No sé qué esperas ahora, que te abrace, que lo entendamos como una fase, que lo olvidemos. No espero nada. Solo que me dejes hablar. Ya hablaste. Dijiste la verdad, al fin. Y eso era lo único que quería. No dormimos esa noche. Ella se quedó en el sillón del salón, y yo en la cama, con la cabeza dándome vueltas, intentando decidir si eso era el principio del final o solo el final sin más vueltas. No lloré. No grité. Solo entendí que algo se había roto del todo. El sábado amaneció con un silencio incómodo que se arrastró por toda la casa. No hubo buenos días, ni café compartido, ni preguntas sobre el plan del fin de semana. Laura seguía en el salón, en el sofá, envuelta en una manta que no era suya sino mía, como si apropiarse de mis cosas fuera algo natural incluso después de lo que había confesado. Yo me vestí sin hacer ruido, agarré las llaves del coche y salí sin decir a dónde iba. No tenía ningún destino concreto, solo sabía que necesitaba pensar sin verla, sin escuchar su voz intentando suavizar lo que ya no se podía suavizar. Di vueltas por la ciudad, paré en un centro comercial, caminé sin rumbo, y después de casi 2 horas decidí llamar a mi hermano. Le dije que necesitaba hablar con él y que no podía esperar.
Quedamos en un bar cerca de su casa en Vallecas. Cuando llegué, ya me esperaba con una cerveza. No dije nada durante los primeros minutos, solo bebí y lo miré. Mi hermano tiene esa capacidad rara de no presionar. Esperó hasta que solté la primera frase. Laura me engaña. Desde hace meses. No cambió de expresión. Asintió, tomó un sorbo y respondió sin rodeos. ¿Lo sabías o lo sospechabas? La seguí. La vi entrar en casa de otro. Lo confirmó todo cuando la enfrenté. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé. Pero no quiero quedarme como un imbécil mirando cómo se desmorona todo. Algo tengo que hacer. ¿Quieres vengarte? Sí. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. No lo había pensado como una venganza organizada, sino más como una necesidad interna de equilibrio. Ella rompió algo, y yo no podía quedarme de brazos cruzados fingiendo que bastaba con el dolor para compensar su traición. No me interesaba hacerle daño físico, ni arruinarle la vida, pero sí quería que sintiera lo que era quedarse sin algo importante, sin algo que dabas por seguro. Y para eso necesitaba planificar. Pasamos 2 horas hablando, sin sentimentalismos, sin consejos moralistas. Me ofreció su casa si necesitaba irme un tiempo, me dijo que si quería usar su abogado, lo tenía. Me dio nombres, me habló de procedimientos. Pero lo que más me sirvió fue una frase sencilla: no reacciones rápido, hazlo bien. Volví a casa por la tarde y no encontré a Laura. Su móvil estaba sobre la mesa, sin batería, y el coche seguía en el garaje, así que supuse que había salido andando. Aproveché su ausencia para revisar cosas que siempre ignoré. Abrí su portátil. Contraseña fácil, nuestro aniversario. Dentro, correos con reservas de hotel, un correo oculto que no usaba desde hacía años, fotos borradas pero no eliminadas definitivamente. Todo estaba allí. Fechas, lugares, imágenes. No lo descargué, no hice capturas. No necesitaba pruebas para un juicio, necesitaba entender su nivel de compromiso con el engaño. Y vi claramente que no era algo reciente ni superficial. Había viajes, mensajes de cumpleaños, listas de reproducción compartidas. Todo indicaba que ese otro tipo no era una aventura puntual. Era parte de su vida. Una vida que había construido mientras yo creía que todavía éramos una pareja. Decidí que mi primera acción sería recuperar mi espacio. No podía seguir durmiendo en la misma cama, usando los mismos platos, compartiendo la misma rutina. Me fui al trastero, saqué una maleta y empecé a guardar mis cosas. Ropa, libros, el portátil del trabajo. Separé mis documentos personales y algunas fotos antiguas. Todo lo hice en silencio. Cuando volvió, me encontró en el pasillo cerrando la cremallera de la maleta. ¿Te vas? Sí. ¿Dónde? No importa. Necesito estar lejos. ¿Eso es todo? ¿Te vas sin más? No sin más. Me voy porque me engañaste. Porque me mentiste. Porque me trataste como un mueble más de esta casa. ¿Y no quieres hablarlo más? No. Ya hablamos. Ya dijiste lo que tenías que decir. No discutió. Solo bajó la mirada y se hizo a un lado para que pudiera pasar. Al día siguiente, desde la casa de mi hermano, contacté con una abogada que él me recomendó. No me interesaba pelear por la casa ni por los muebles. Lo único que quería era salir de esa relación con la menor cantidad de daño posible, pero sin que ella saliera como víctima de una crisis matrimonial genérica. Quería dejar claro que la ruptura fue por una traición concreta y prolongada. Pedí que la notificación de separación le llegara al instituto, no por crueldad, sino porque sabía que le dolería más que una carta en casa. No se trataba de humillarla públicamente, sino de que entendiera que sus actos tienen consecuencias.
El papel llegó un miércoles por la mañana. Lo supe porque una compañera suya, que conozco desde hace años, me escribió un mensaje escueto: ha sido un terremoto. Esa noche me escribió un correo. No una carta triste, no un intento de disculpa. Solo decía: ¿era necesario hacerlo así? No le respondí. Quería que sintiera lo que era quedarse esperando una respuesta que no iba a llegar. Quería que tuviera un poco de esa ansiedad que me dejó clavada en el pecho durante semanas. No se trataba de venganza sangrienta, ni de destruirla. Solo de justicia emocional. Pasaron 4 días desde que recibió los papeles sin que nos viéramos. No la llamé ni respondí a sus mensajes. Necesitaba ese tiempo para procesar todo con la cabeza fría, entender qué quería hacer con lo que quedaba del matrimonio y, sobre todo, decidir si aún me quedaban palabras para ella que valieran la pena. El sábado por la tarde me escribió otra vez. Esta vez fue un mensaje largo, escrito sin puntuación ni filtros, como si lo hubiera tecleado de un tirón. Me pedía que habláramos en persona, que no lo dejáramos así, que había muchas cosas que aún no me había dicho y que merecían ser escuchadas. No contesté de inmediato. Lo leí 2 veces, lo dejé ahí, y salí a caminar sin rumbo por el barrio donde crecimos los dos, como si eso pudiera darme una idea más clara de cómo habíamos llegado a esto. Al volver, le escribí un mensaje corto: mañana a las 6. En casa. Volví un poco antes para evitar que estuviera ya esperándome. Entré, me senté en la mesa del salón y me puse a mirar las paredes como si no las conociera, como si cada cosa allí hubiera sido colocada por otra persona. Ella llegó puntual, ni un minuto antes ni uno después. Abrió la puerta con su copia de llaves, caminó despacio, como si no supiera si tenía derecho a estar allí. Se sentó frente a mí sin decir nada. Nos miramos durante unos segundos. Ella fue la primera en hablar. Gracias por recibirme. No contesté. Me limité a observarla. Parecía nerviosa, pero no derrotada. Esa mezcla me molestó. Yo había perdido el sueño, el apetito, el equilibrio, y ella se sentaba ahí con las uñas recién pintadas y el pelo limpio, como si viniera de una reunión importante. He estado pensando mucho, dijo. No solo en lo que hice, sino en lo que nos pasó. No vengas con discursos compartidos. Esto no nos pasó. Lo hiciste tú. Ya lo sé. No lo niego. Pero hay cosas que necesito decirte, aunque no cambie nada. Habla. No fue por sexo. Ni por emoción. Ni por novedad. Fue porque sentí que ya no tenía espacio en tu vida. Dejamos de hablarnos como antes. Cada conversación era sobre logística, sobre facturas, sobre horarios. Nunca te interesó cómo me sentía, que quería ser más allá de ser madre y profesora. ¿Y no crees que eso nos pasó a los dos? ¿O solo tú tenías derecho a sentirte invisible? Claro que nos pasó a los dos. Pero yo fui la que buscó algo fuera, lo reconozco. No lo justifico, solo te digo que no fue algo que planeé. Se dio. Y cuando me di cuenta, ya estaba metida hasta el fondo. Me sentí viva, importante, vista. Y sí, me dejé llevar. ¿Sigues con él? No. Se acabó el mismo día que tú me enfrentaste. Lo bloqueé, lo eliminé, no volví a contestarle. No sé si creerte. No te pido que me creas. Te lo cuento porque es lo que pasó. ¿Y ahora qué quieres? Quiero cerrar esto sin destruirnos más. No quiero una guerra. No quiero que nos odiemos. Ya es tarde para evitar eso. No lo creo. Nos conocemos desde hace casi 20 años. Yo no quiero que esos años se borren por algo que ni siquiera sé explicar bien. Es que no se borran. Se transforman en otra cosa. En rabia, en decepción, en desconfianza.
Y no sé si eso se puede revertir. ¿Te planteas seguir juntos? No. Pero sí quiero entender si hay algo que podamos salvar. No la pareja. Quizá el respeto. Yo te sigo respetando. Eso es mentira. Si me respetaras, no me habrías mentido durante meses, no te habrías acostado con otro mientras yo hacía la compra, no me habrías besado después de haber estado en su cama. Lo sé. Y no sabes cuánto me arrepiento. El arrepentimiento no borra lo hecho. Lo sé. Solo quería que lo escucharas. Durante varios minutos no dijimos nada. El aire en la casa era denso, no por el calor, sino por todo lo que no se podía deshacer con palabras. Al final, fui yo quien rompió el silencio. Voy a seguir adelante con el divorcio. No quiero más explicaciones. No quiero más reuniones. Solo quiero que se firme todo y cada uno siga con su vida. Está bien. Pero quiero que sepas algo. No voy a hablar mal de ti. No voy a contar detalles a nadie. No por ti, sino porque no quiero arrastrar esto más de lo necesario. Gracias. Y si algún día me ves por ahí y me saludas, no te sorprendas si no te devuelvo el saludo. No será por odio, será porque preferí borrar tu versión de ti para poder dormir. Lo entiendo. Se levantó, tomó su bolso y se fue sin hacer ruido. No hubo abrazos, ni llanto, ni promesas de amistad futura. Solo una puerta que se cerró y una certeza que quedó flotando, se había terminado todo. Firmamos el divorcio un miércoles por la mañana, en una notaría del centro. Fue rápido, sin conversación más allá de lo necesario. Cada uno llegó por su lado, firmamos, entregamos nuestros documentos y nos fuimos. No hubo mirada final ni intento de suavizar nada. La notaria nos deseó suerte, con ese tono neutro de quien ya ha visto a decenas de parejas pasar por el mismo trámite. Al salir, ella cruzó la calle sin decir una palabra. Yo me quedé un momento en la puerta, observando cómo se alejaba. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo cansancio. Era como si todo el desgaste de las últimas semanas me cayera encima de golpe, y lo único que quería era llegar a casa, ducharme, sentarme y no pensar en nada durante horas. Volver a la rutina fue extraño. Ya no tenía que avisar a nadie si llegaba tarde, ya no compartía la compra, ni la cena, ni la cama. Todo estaba dividido, hasta los cubiertos. Empecé a disfrutar de un silencio distinto, más pesado pero más claro. Por primera vez en años podía elegir cómo gastar cada minuto del día sin tener que negociar con nadie. No lo sentía como una libertad festiva, sino como un espacio nuevo al que todavía no me había acostumbrado. Cambié de supermercado, dejé de ir a los bares donde solíamos ir juntos y cambié la decoración del salón sin pensarlo demasiado. No era para borrar su presencia, sino para marcar el inicio de otra etapa, una que me tocaba construir desde cero sin saber muy bien qué quería poner en ella. La parte más difícil fue explicar lo ocurrido a la familia. Mi madre, como era de esperarse, quiso saber todo, pero no le di más que lo básico. Se terminó, hubo cosas que no pude perdonar. No insistió. Mis amigos más cercanos lo supieron a medias. Uno de ellos me preguntó si la había pillado con otro, y solo le respondí que eso no importaba ya. No quería convertir la historia en anécdota de bar. Lo único que me interesaba era cerrarla sin convertirla en un espectáculo. Durante las primeras semanas hubo mensajes suyos, no para volver, sino para preguntar cómo estaba, para pedirme que habláramos alguna vez, para compartir algo que le había recordado a mí. No contesté ninguno. No porque odiara a Laura, sino porque sabía que cualquier respuesta abriría una grieta por donde podía volver la confusión. Tuve días de mucha rabia contenida, noches en las que me levantaba y me quedaba mirando la cocina en penumbra, pensando en lo idiota que había sido por no haberme dado cuenta antes, por haber confiado tanto,
por no haberme cuidado más. Pero también tuve momentos en los que me sentí tranquilo, incluso satisfecho por haber mantenido la cabeza fría, por no haber reaccionado con violencia ni con escándalos, por haber hecho todo con una claridad que no sabía que tenía. A veces uno no sabe de qué está hecho hasta que le toca recomponerse solo. La primera vez que salí con otra persona fue casi 2 meses después. No fue una cita romántica ni nada planeado. Fue una comida con una compañera del trabajo que también estaba divorciada. Hablamos de nuestras historias, de lo que duele más, de lo que uno aprende. Fue una conversación honesta, sin filtros, sin expectativas. Me di cuenta de que podía hablar del tema sin que me ardiera la garganta, sin que se me encogiera el pecho. Y ese fue el primer síntoma de que estaba avanzando. No se convirtió en una relación, ni lo busqué. Pero fue un buen recordatorio de que la vida sigue aunque no tengas claro hacia dónde. Con el tiempo entendí que el matrimonio con Laura no fue una mentira completa, pero sí fue una construcción que no supimos cuidar. Ella tomó el camino de la traición y yo el de la negación. No me vi venir el final porque no quise verlo. Lo que más me dolió no fue el acto en sí, sino todo lo que implicó su capacidad para mentirme a diario sin pestañear. Eso fue lo que me rompió la confianza en lo que habíamos sido. Pero no me quedé ahí. La rabia duró lo que tenía que durar. Después vino una calma más fría pero necesaria. Hoy sigo viviendo solo, sigo en el mismo piso, pero ya no duele entrar por la puerta. Empecé a correr por las mañanas, cambié de gimnasio, me hice socio de una biblioteca municipal y estoy aprendiendo a cocinar cosas más allá del filete con arroz. No tengo pareja ni la estoy buscando. Estoy en una etapa donde lo único que quiero es reconstruirme sin prisa, sin ruido. Si en algún momento aparece alguien con quien compartir de nuevo, será desde otro lugar. Ya no desde la idealización, sino desde la verdad cruda de saber lo que se pierde cuando uno deja de mirar. No tengo contacto con Laura. Su número sigue en mi teléfono, pero sin nombre. No lo borré, no por nostalgia, sino porque no quiero jugar a desaparecer. Solo quiero que esté ahí, como un registro más, como parte de algo que existió y que ya no tiene espacio en mi vida. Si alguna vez me escribe otra vez, probablemente siga sin responder. No por orgullo, sino porque algunas puertas, una vez cerradas, deben quedarse así. Y eso es lo que aprendí. Que a veces no hay redención, no hay segundas oportunidades, no hay justicia perfecta. Solo hay decisiones que uno toma para poder respirar sin dolor. Y yo, después de todo, volví a respirar.